Bienvenidos a otro video de Hábitat Clima. Este es el video número 2 del módulo 1, el clima y sus componentes. En los videos anteriores hablamos acerca de la importancia del entorno, la importancia de entender en dónde nos encontramos localizados, qué tenemos cerca, qué tipo de clima presenta el lugar donde nosotros vamos a implantar un proyecto. ¿Todo para qué? Para poder tomar buenas decisiones de diseño y promover el confort térmico, que es el fin principal de la arquitectura bioclimática, que es el tema que vamos a hablar durante esta asignatura. Hablamos de la importancia de entender la trayectoria solar y cómo la trayectoria solar nos va a afectar las decisiones de diseño, porque no es lo mismo diseñar para un clima cálido que para un clima frío. En un clima cálido nosotros queremos protegernos de la radiación, evitar que la carga térmica ingrese al edificio para poder mantener una temperatura confort. En un clima frío lo que vamos a querer es permitir esa entrada de calor, permitir el ingreso de la radiación y mantenernos calientes. Sin embargo, para eso hay que entender la trayectoria solar, para poder ubicar bien las fachadas, las protecciones y todo este tema. Pero aquí es donde yo quiero realizar énfasis en el video de hoy, y es la radiación solar, que se manifiesta de diferentes maneras, pero siempre teniendo en cuenta la carga térmica y la carga lumínica. Así es como se manifiesta la radiación solar. Nosotros en nuestro clima tenemos que estar pendientes siempre de que queremos que ingrese la carga lumínica, pero no la carga térmica. Y para esto hay que ver cómo se manifiesta, cómo nosotros la recibimos. La radiación solar es el sol, un cuerpo emitiendo energía a través de un espacio a manera de ondas electromagnéticas. Eso lo tenemos claro. Sin embargo, un tema es cómo el sol lo está emitiendo y otro es cómo nosotros en la superficie terrestre la estamos recibiendo, porque la recibimos de diferentes maneras. Tres tipos. Una, radiación directa, que es, listo, el sol emite la radiación y no encuentra obstáculo en su recorrido y llega a la superficie terrestre. Eso está súper claro, porque el mismo nombre lo indica, directa. La radiación difusa es la radiación que, listo, el sol emite, pero cuando llega a la atmósfera se encuentra con elementos que obstaculizan su paso. En este caso, las nubes. ¿Qué hacen las nubes en la atmósfera cuando impacta? Hacen que la radiación se multidireccione. Es por esto que cuando nosotros la recibimos de una manera distinta. Mientras que en la radiación directa, cuando ya impacta en algún elemento, la sombra es totalmente definida. En cambio, en la radiación difusa, la sombra que vamos a ver es una sombra dispersa que no es definida. La radiación directa y la radiación difusa siempre van a afectar las superficies horizontales, es decir, la cubierta, el suelo, porque son las que están expuestas a la semisuperficie celeste. Entonces van a estar siempre recibiendo ese tipo de radiación. Sin embargo, hay otro tipo de radiación que es la radiación reflejada. La radiación reflejada es la misma que las dos. El sol emite la radiación, sin embargo, impacta en un elemento en la superficie terrestre y este la refleja. Esto va a depender muchísimo del material, del color del elemento, porque hay materiales que tienen coeficiente de reflexión muy alto y otros muy bajo. Un ejemplo, un factor que puede influir en esto es el color. No es lo mismo lo que va a reflejar, la radiación que va a reflejar un elemento oscuro que lo que va a reflejar un elemento claro, porque los elementos oscuros tienen el coeficiente de reflexión muy bajo, porque absorben mucho la radiación. Sin embargo, los colores blancos lo que hacen es que reflejan la radiación, no la absorben tanto. Y eso es apenas uno de los factores, pero también tiene que ver muchísimo con la materialidad. No es lo mismo la radiación que va a reflejar un elemento como un espejo o un metal a lo que va a reflejar una madera, lo que va a reflejar un plástico o lo que va a reflejar una cerámica. Es totalmente distinto. Por esto es que la radiación reflejada es lo que nos dice que hay que entender mucho de qué está compuesto, cuál es la materialidad del entorno, qué elementos tenemos cerca y cómo nos van a afectar, cómo esa reflexión nos va a llegar a nosotros, cómo la radiación reflejada nos va a llegar al edificio, dependiendo de lo que tengamos cerca.
Y ahora que sabemos cómo se puede manifestar la radiación y cómo nosotros la recibimos, hay que entender otro tema y es cómo se transmite ese calor. Sí, la radiación se presenta en carga térmica y carga lumínica, pero esa carga térmica, ¿cómo se transmite en el edificio? ¿Cuáles son esos aspectos que intervienen? Para eso hay que entender que el calor se transmite de 3 maneras distintas. Y dependiendo de cómo nosotros dispongamos el edificio, de la materialidad del edificio, vamos a transmitir mayor temperatura o menor, mayor calor o menor calor. La transmisión de calor se puede dar por conducción. Para que se dé por conducción tienen que existir 2 masas, 2 cuerpos a temperaturas diferentes, porque si son 2 temperaturas iguales, no hay transmisión de calor. Tiene que haber una temperatura mayor y una temperatura menor en 2 cuerpos. Y la temperatura mayor le va a transmitir calor a la menor y se van a equilibrar. Así es como funciona la conducción. Sin embargo, hay un punto muy importante y es que no todos los materiales van a conducir el calor de la misma manera, con la misma facilidad. Y esto depende del coeficiente de conducción que tenga el material. No es lo mismo o no van a transmitir el calor con la misma facilidad, por ejemplo, un elemento metálico que un elemento de madera. Se transmite de diferentes maneras. Y aquí es donde hay que tener en cuenta cuáles son los elementos que hay que utilizar para el proyecto arquitectónico. Si nosotros estamos en un clima cálido, lo que queremos es que no tengamos elementos que transmitan ese calor. Tenemos que tener elementos aislantes. En cambio, en climas fríos, tener elementos que lo que permitan sea la transmisión de calor, la conducción de calor a todo el edificio va a ser un aspecto positivo. Otra manera en la que se puede transmitir el calor es a través de la convección. Y esto es un punto muy importante. Hablamos que en la conducción es masa a masa de diferentes temperaturas. En la convección hay que tener en cuenta que debe presentarse un fluido y un cuerpo a temperaturas diferentes. Esta transmisión de calor se da por medio del movimiento del fluido. Se necesita que exista para que se dé la convección. Y el transporte de calor se da entre zonas de diferentes temperaturas. Un ejemplo, esto se puede presentar cuando nosotros implementamos ventilación natural. En este caso, en la ventilación natural, el elemento, el fluido, lo que hace es que transporta ese calor, le quita el calor que tiene un elemento, un cuerpo, y hace que éste disminuya su temperatura. Y el último mecanismo de transmisión de calor es la radiación, que como ya sabemos se transmite a través de ondas electromagnéticas. Esto puede absorber o emitir calor. Sin embargo, en este caso no es necesario que exista un cuerpo que transmita el calor. Este se da a través del medio. No necesita que tenga un cuerpo específico para transmitir el calor como anteriormente necesitábamos un cuerpo, un fluido, sino que a través del medio, a través de un espacio se transmite el calor por medio de ondas electromagnéticas. Ahora vamos a pasar a los últimos 2 temas de este segmento, que es, uno, hablar de la inercia térmica y por qué es tan importante. Nosotros hablamos al principio del semestre acerca de que teníamos que tener una buena escogencia de materiales para nuestro clima, porque nuestro clima nosotros lo que necesitamos es no aumentar la temperatura, no aumentar el calor que ya tenemos en el ambiente externo, y esto se da a través de una buena elección de materiales que no absorban tanta temperatura. La capacidad que tiene un material para absorber este calor y para liberarlo se le llama inercia térmica. Y nosotros en nuestro clima hay que buscar elementos que no tengan alta inercia térmica. Alta inercia térmica necesitamos en un clima frío, que un elemento absorba la temperatura durante un momento y luego se equilibre con el ambiente liberándola. Como lo es en el caso del ladrillo. El ladrillo tiene alta inercia térmica, entonces durante el día, si se encuentra expuesto al sol, va a absorber esa temperatura. Y en la noche, cuando baja la temperatura, va a querer equilibrarse con el ambiente externo y va a comenzar a liberarla. En nuestro clima eso no lo necesitamos. En nuestro clima necesitamos elementos que tengan baja inercia térmica. Y otro tema relacionado con la inercia térmica y los elementos que tienen capacidad de absorber temperatura es el último tema, que es el calor de vaporización. Ustedes ahora van a ver que estamos hablando de temas dispersos, pero en la clase vamos a realizar ejercicios en donde vamos a unir todos
todos estos conceptos y vamos a construir el manual de arquitectura bioclimática. Entonces, entrando en el último tema, hablamos del calor de vaporización. Este tema es súper sencillo, sin embargo es importante que entendamos la importancia que tiene en el diseño arquitectónico y en la localización en donde nos encontremos. Acá hay un tema y es que sucede que cuando tenemos un cuerpo de agua que se encuentra con un ambiente externo en altas temperaturas, el agua se va a evaporar. Ya ese tema lo hemos hablado anteriormente, ya ese tema lo vimos en el colegio. Sin embargo, para que el agua pase a estado gaseoso, pase de estado líquido a gaseoso, necesita absorber calor. ¿Y de dónde va a absorber calor el agua? Del ambiente inmediato, es decir, del espacio, del aire que se encuentra en la parte superior del cuerpo de agua. Es decir, que el agua le va a quitar calor al aire que se encuentra en la parte de arriba para poder convertirse en estado gaseoso. Es decir, que ese aire que se encuentra arriba va a tener una temperatura menor a la que tenía, porque el agua se lo está quitando. Listo, el agua le quita ese calor y se convierte en estado gaseoso. Entonces, ese estado gaseoso lo que hace es que aumenta la humedad del aire en la parte superior, teniendo así el aire una temperatura menor y una humedad mayor. Es decir, que ese aire está fresco, o bueno, con temperatura menor, pero está húmedo. Entonces, cuando nosotros colocamos cuerpos de agua cerca de nuestros edificios, digamos en entradas de aire, por ejemplo, en ventanas, frente a patios, frente a puertas, y queramos ventilación natural, ¿qué pasa? Ese viento va a ingresar a nuestro edificio y entra fresco, pero entra con una humedad mayor. ¿Dónde es bueno utilizar, por ejemplo, ese ejercicio? Este tipo de sistema se llama refrigeración evaporativa, porque estamos disminuyendo la temperatura del aire y aumentando la humedad a través de la evaporación del agua. Este sistema funciona bien, ¿dónde? En un clima cálido seco, que necesitamos disminuir la temperatura y aumentar la humedad. Pero en un clima cálido húmedo como el que tenemos, la refrigeración evaporativa no es un buen sistema, porque lo que va a hacer es que listo, tenemos un aire, una temperatura menor, tenemos ventilación natural con una temperatura menor, pero estamos aumentando la humedad. Y en un lugar como por ejemplo Barranquilla, donde la humedad es tan alta, el porcentaje de humedad relativa es tan alta, no va a funcionar bien. Entonces hay que tener en cuenta también dónde ubicamos los cuerpos de agua. Para que este funcione de manera efectiva en un clima cálido seco, tiene que ubicarse siempre frente a las entradas del flujo de viento para que funcione bien. En nuestro clima cálido húmedo no es recomendable. Ahora, esa cantidad de calor que necesita el agua para pasar a estado gaseoso se le llama calor de vaporización. El calor de vaporización es la cantidad de calor que necesita el agua para pasar a estado gaseoso. Les recuerdo, en clima cálido húmedo, no. En clima cálido seco, perfecto. Y esto es un tema muy importante que vamos a seguir profundizando en la clase y quisiera que ustedes investigaran un poco más acerca de esto, porque aquí yo les doy algunas pautas, algunos temas que la idea es que ustedes los investiguen y el día de la clase los tengamos súper claros para hacer preguntas, dudas, inquietudes y realizar los ejercicios. Entonces con esto terminamos los temas básicos. Recuerden, esto es unas ideas, unos temas puntuales que vamos a estar profundizando a través de la semana. Entonces espero que ustedes realicen su parte, su ejercicio y nos vemos el día de la clase.